Aquellos años 60 atrás quedaron, muy lejos quedaron de esta época. Eran unos años duros aquí en la comarca marteña. Era cuando sus fincas estaban en las manos de pocos dueños, donde había que ir andando a recoger la aceituna cuando llegaba la época de la aceituna, y donde para ahí pues se usaba esto que le llamábamos peales, que ya de los nacidos pocos los conocen, que se enrollaba en los pies, y este era el calzado que le llamaban abarca, que era lo que se llevaba al campo, porque decían, porque esto se hace de unas ruedas de moto, hacían de ruedas de moto o de auto, de la banda de un auto, se hacían estas albarcas, que eran lo que se ponían en los pies, porque era lo que duraba medio año y era barato. Bien, es verdad que un trabajador, en la época de la aceituna, pues claro, soñaba por llenar esta medida que le llamaban la cuartilla, que es donde se hacía la medida de la aceituna, que había que recoger en el olivo, pasarla por la criba y después medirla aquí con un señor que estaba mirando, que le llamaban montonero, y que tenía que hacer la medida bastante llena, donde regañaba siempre un poco con la cogedora, que le gustaría echar un poco menos, y él decía que le echara otro puñadito. Esta medida había que llenarla mucho, porque por cada medida daban una tarja, que era un trozo de chapa con el nombre del amo de la finca, y esas chapas se recogían por la noche y era el apunte que se hacía de la recolección que había hecho aquella cuadrilla que tenía que compartir el jornal con su marido, que era vara. Vara se llamaban aquellos señores que iban delante vareando los olivos y que ellas venían detrás recogiendo. Dale a la vara, dale bien que las verdes son las más caras y las negras para ti. En los años 60 pues había pocas cooperativas aquí. La aceituna se llevaba a fabricantes, hombres que se dedicaban a explotar aquello, bueno, a explotar su oficio. Compraban la aceituna a unos precios, pues en principio pues eran abusivos, porque como estaban solos pues lo pagaban como querían. Luego ya fueron naciendo las cooperativas y entonces ya los precios se ajustaban más los fabricantes. Pero en principio pues el 80% de la aceituna de la campiña esta de Martos pues se molía en fábricas industriales. Llegó un año, ya en principio llegó un año de que los industriales pues llegaron a decir que no pagaban la aceituna hasta que no vendieran el aceite. Entonces fue cuando las cooperativas levantaron la cabeza y se formó la primera cooperativa, que fue Virgen de la Vida, aquí en Martos, y detrás se formaron más porque los industriales ya querían que le lleváramos la aceituna y pagarnos la aceituna cuando ellos vendieran el aceite, cuando tuvieran su ganancia, y esto ha quedado, y por eso mayormente nacieron las cooperativas. Una producción iba a las cooperativas y otra iba a los industriales. Y entonces se molía, como es natural, con capacho, había unas tenajas, había también unos bidones. En el tren se llevaban los bidones del aceite, que eran de unos 500 kilos por ahí, porque entonces no había cinternas ni nada de eso, y las cooperativas pues se las teníamos que vender a los industriales, que eran los que lo exportaban y los que lo negociaban por ahí. Una cosechadora integral de patente italiana presentada fuera de concurso. Es adaptable solo a los olivos de un tronco. El abanico, una vez desplegado, rodea, haciéndolo vibrar, un mecanismo situado en la delantera del tractor. Posteriormente, la aceituna es recogida de manera automática y limpiada en el mismo aparato. La criba para la aceituna, metáfora de la censura que ya empieza a relajarse en lo cultural y sigue severa en lo político. Muy lejos de Jaén, en Macondo, un escritor ha plantado un libro, 100 años de soledad. El autor, Gabriel García Márquez. Franco está pendiente de otras cosas. Le encantaría una novela proteica que incluyera estas expresiones: inasequible al desaliento, valladar inexpugnable, marco incomparable, adición inquebrantable. 100 años de necedad.